En Daniel 9:3 dice que más o menos ya voy entendiendo que volvió Daniel el rostro a Dios, al Señor, ¿no? Buscándole en oración, ruego, en ayuno, silicio y cenizas. Aquí el ruego, o sea, hay dos tipos, aquí nos mencionas que hay dos tipos, la oración y el ruego, ¿no? La oración es hacer una o más peticiones, pero el ruego es una petición desesperada e insistente. Entonces, el ayuno con Daniel, o sea, me intrigué, dije, bueno, es todos los días, 2 veces a la semana, o en cuándo ayunaba, o fue tan insistente el ruego de Daniel hasta que el Señor contestó para destronar, para pues acabar con esos imperios, ¿no? Es mi duda, o no sé si me di a explicar. Ese es Sí, el sí, ayuno de 21 días. ¿Perdón? uh-huh. ¿Es el ayuno de 21 días? Sí, sí, mire, yo le puedo explicar esto. Ah, a veces hasta esta parte como del ayuno se ha como que desvirtuado un poco en el sentido de que, miren, Daniel, la Biblia no lo dice y yo creo que fue así, como no fue algo que él intencionalmente dijo, voy a ayunar hasta que obtenga la respuesta. Cuando Dios trae una carga a nuestra vida por algo, ya sea por nuestra familia, por algún hermano, por la condición de la iglesia, cual sea, pero que es una carga que viene de Dios, hay un punto en nuestra vida o en este sentido donde es tanta la carga de Dios que tienes que automáticamente hasta el hambre se te va, ¿no? O sea, obviamente la Biblia habla hay muchas partes donde había acuerdos para ayunar, ¿no? Lo vemos cuando eh, con Jonás, ¿no? Él tiene que llevar un mensaje a Nínive y primero no quería y todo, pero cuando llega con el mensaje, el rey o el gobernador dice, híjole, necesitamos hacer algo porque ya Dios decretó un juicio, vamos a ayunar y pusieron a ayunar a todos, dice que hasta los animales, ¿no? Y eso fue increíble la reacción, porque además dice lo mismo. De hecho, es interesante que menciona el silicio y las cenizas igual. Dice que todo Nínive se metió en ceniza y en silicio. Y entonces Dios frena lo decretado. De hecho, ya era algo decretado y Dios detiene eso por la actitud, ¿no? Pero en este caso de Daniel, yo veo que su ayuno es más bien, yo creo que él ni siquiera fue tan consciente de cuántos días llevaba, ¿no? Pero él solo estaba ahí siendo fiel a la carga que Dios le había puesto por orar a favor de la salida del pueblo de Israel. Y miren, es importante, mencionó usted algo ahorita, tenemos que ver que no fue directo, él no dijo, te reprendo potestad de Persia y también a ti de Grecia. No, él toma la palabra y dice, Señor, tú dijiste que los ibas a liberar, ¿no? En 70 años. Y lo que impedía que este pueblo fuera liberado era el imperio que estaba gobernando. Entonces ya lo demás es Dios. Dios dice, ok, para que pueda cumplir tu oración, Daniel, tengo que quitar esto, ¿no? Y entonces manda al ángel, que es el encargado de siempre darse los de golpes con todos, ¿no? Pero, o sea, lo que voy es que Daniel, la oración fue la que desató que Dios tuviera que enviar este ángel a pelear, porque ni siquiera Daniel peleó, él solamente oró. Y esta es la mejor lucha espiritual que tú y yo podemos hacer, o la mejor guerra espiritual que les digo, eso también se ha desvirtuado y se ha tornado en que reprendemos hasta espíritus que quién sabe si existan, ¿no? Como una vez escuché a alguien que iba en su carro y ya no pudo llegar a la iglesia porque se le descompuso el carro y el carburador le empezó a fallar. Entonces esta persona se baja del carro y abre su cofre y empieza a decir, te reprendo espíritu de carburador descompuesto, ¿no? ¿Creen que puede funcionar? ¿Creen que puede funcionar eso? Pues no, simplemente, ok, no fuiste diligente en hacerle su servicio a tiempo y ahora piensas que es un espíritu el que te está descomponiendo el carro. Entonces, como les digo, se ha como también sacado de contexto la verdadera lucha espiritual de la cual la Biblia habla. Aquí vemos una guerra espiritual, les decía hace rato, de las grandes ligas, o sea, no fue una lucha pequeña, fue una verdadera guerra espiritual esta, y nunca ves a Daniel reprendiendo nada.
Lo ves humillando su rostro, lo ves reconociendo su pecado y orando a favor del pueblo conforme a la palabra, apelando a la misericordia de Dios. Y Dios destrozó estas dos potestades, pero así los acabó. Entonces, ¿qué es más efectivo? ¿Reprender o tomar la palabra y decirle a Dios lo que Él ya dijo que iba a hacer? Sí, sí, como es claro esa parte. Y obviamente, pues de lo del ayuno es lo que le mencionaba. Porque mira, lo vemos al Señor Jesús también cuando es llevado por el Espíritu al desierto. No dice que Él se propuso, voy a ayunar 40 días. No, fue el Espíritu el que lo guió hacia eso. Y de hecho dice que al término de ese tiempo dice que Él tuvo hambre, ¿no? Como que fue consciente en ese momento, dijo, tengo hambre, ¿no? Y entonces viene todavía la tentación otra vez, pero Él obviamente actuó de la manera correcta, el Señor Jesús. Entonces, tal vez sería interesante, es que es un tema un poco amplio el ayuno, según lo que la Biblia enseña. Es vital, creo que el ayuno en nuestra vida, pero tenemos que ver lo que la Escritura habla, porque les digo, se ha sacado también eh, de contexto y además es peligroso, porque hasta en la Biblia hay una parte donde dice que unos hombres ayunaron para que Pablo muriera. Imagínate eso, ¿no? Entonces, el ayuno es importante, pero también puede ser usado de una manera que no es de una forma positiva, ¿no? Entonces, no sé si respondí bien su pregunta, hermano. Hermano, sí, gracias. De hecho, sí, me estaba yo enfocando más en orar y voy entendiendo es que es conforme a lo que ya está escrito y me va cayendo el 20 de ser entendido en los tiempos, ¿no? Tenemos que empezar a buscar qué tiempos estamos viviendo para enfocarnos a esos y llegar a ser, pues quizá en un momento dado lo que hizo Daniel en su tiempo, ¿no? Sí, hermano, gracias. Bien. De hecho, en la palabra no se menciona, o en el libro de Daniel, que Daniel ayunó 21 días. Dice que desde que llegó a Babilonia, él se dispuso en no contaminarse con la comida de Babilonia. Y se menciona que estuvo orando por 3 semanas y fue cuando empezó un ayuno, pero no como el que se le conoce el ayuno de Daniel, que es de solo frutas y verduras. Eso lo empezó Daniel desde que llegó a Babilonia, desde el capítulo 1. Cuando Daniel empieza a interceder, empieza desde el capítulo 9. Él sí empieza, pues me imagino, todo el tiempo que estuvo en Babilonia, estaba orando sobre Israel, por qué había pasado eso, y hasta que estuvo escudriñando, como decía nuestro hermano Jaime, y vio que el tiempo de la profecía estaba por cumplirse, y empezó a ayunar y a orar, pero lo que se conoce como el ayuno de Daniel, de 21 días, solo frutas y verduras, de, Daniel lo empezó desde el que llegó a Babilonia. Dice el capítulo 1, el versículo 4, perdón, el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y dio pues, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces, desde que llegó, él no comía carnes, desde que llegó no tomaba vino. Él se dispuso a estar consagrado a Dios, buscando de Dios, y el momento preciso que se necesitaba, Dios lo llevó a interceder. En el capítulo 9 sí se menciona que ayuna, y me imagino que sí se tardó todo el tiempo que estuvo orando, estuvo ayunando, pero esa era su vida, esa era su práctica común o su práctica diaria, el ayuno. Si no, le hubiera costado trabajo humanamente ayunar 21 días. Sí, 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 es lo que les digo, porque sí es algo, de hecho se ha hecho como
como algo común decir eso, ¿no? Que vamos a ayunar el ayuno de Daniel 21 días, ¿no? Y tomamos esto con legumbres y eso. Y de verdad que esto que decía David es real. Si tú ves lo que la Biblia dice, fue su estilo de vida, o sea, fue su alimentación fue así, no 21 días, sino su vida, porque estuvo, no sé si hasta que murió, pero por lo menos desde aquí donde comienza el capítulo 1, así fue su alimentación de Daniel. Pero sí habla, cuando él empieza, fíjate, después de que él intercede y dice que cuando viene el ángel, viene Gabriel, y además no solo la parte de la respuesta que le trae, le empieza a hablar de lo que va a venir en el futuro, ¿no? Cosas que Juan vio después en el libro de Apocalipsis, a Daniel este ángel se las empieza a revelar, y cuando él está viendo todo esto, dice que entonces sí, en el capítulo 10, versículo 2, dice, en aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de 3 semanas, que serían pues 21 días, ¿no? Dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que sucumbieron las 3 semanas. Y ya después sí continúa hablando, ¿no? Pero, o sea, es lo que te digo, si tú lees todo el contexto, él está metido en toda esta visión y está tratando de entender y se le olvida siquiera que él tiene que comer, o sea, no es algo que él como que propuso, sino estaba tan afligido por todo lo que Dios empieza a enseñarle, todas las visiones que vienen en el capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, y él dice, o sea, como, ni siquiera se acuerda de que tenía que comer, ¿no? O sea, él está tratando de entender esto, y de hecho lo increíble es que muchas cosas ni las entendió, porque al final el ángel le dice, pues, ¿sabes qué? Hay cosas que no están determinadas para tu tiempo, pero una cosa sí te puedo asegurar, Daniel. Puedes leer los últimos versículos que para mí me, me tocan, porque dice, el último versículo de hecho del libro de Daniel, dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Todavía sigue diciéndole más cosas que Daniel no está entendiendo al 100%. Dice, pero tú irás hasta el fin y reposarás. Está hablando de que iba a morir Daniel. Dice, pero ¿sabes qué? Te vas a levantar en aquel día solamente para recibir tu herencia. Imagínate que cuando tú ya llega el momento que son es tu último día de vida, y que el testimonio que Dios te dé es de que ya vas a dormir y solo vas a levantarte en un día para recibir tu herencia eterna. Debería ser el anhelo de nuestro corazón que en nuestros últimos días Dios nos testificara esto. El saber que está bien, vas a morir, pero ¿sabes qué? Tú sabes que la vida no queda ahí, vas a resucitar, y cuando resucites no va a ser para condenación, sino solamente va a ser para que recibas tu herencia eterna por haber vivido una vida que agrada a Dios. O sea, Daniel, imagínate, es como, creo que fue lo mejor que le pudo pasar en vida, escuchar que el ángel decía, Daniel, no te preocupes, vas a morir, y sabes que te vas a levantar para recibir solamente tu herencia por haber vivido como lo hiciste, por haberte limitado, por haberte restringido, por no contaminarte. Eso ya te dio el pase directo a tener tu herencia eterna. Entonces, por eso les digo que nos conviene tanto el abstenernos, el no contaminarnos con todo el sistema de este mundo. Además que te va a dar sabiduría, Dios te va a hacer alguien entendido, te va a dar capacidad de interpretar sueños, de tener sueños, visiones. Todo lo que vemos en la vida de Daniel, está disponible para ti si tomamos la misma actitud que él, ¿no? Ok, ¿alguien más? Había alguien levantado la mano, no me acuerdo, Yo, creo que era Iván. bájala. Yo, en mi entendimiento, o sea, ahorita vino esto, ¿no? En Daniel 9:3, de lo que estamos hablando del ayuno y que se guardó y volvió a su rostro y que empezó en ruego, quizás hasta en súplica, ¿no? Hasta en clamar, en ayuno y silicia. Creo que en mi entendimiento, no sé si estoy bien o estoy mal, lo que al principio decía el hermano Jaime, que nosotros somos escogidos de la realeza, ¿no? Así como decías en Apocalipsis. Entonces, ahora, quiere este mundo que le sirvamos y nos distrae un montón de cosas, ¿no? Entonces, Daniel dijo, no, yo me voy a enfocar
en lo que Dios me ha hecho para en la escritura, y que vamos a pasar estos 70 años, y él empezó a interceder. Y, y en la cita que dabas en Romanos, que debemos de renovar nuestra mente, nuestra forma de pensar y de vivir, quizás desde ahí empieza ya una vida de ayuno, ruego, silicio, quizá en la actualidad, quizá estoy mal, y ahí sí sácame de duda, por favor. Pues no, no sé si, creo que no me quedó tan clara la pregunta. A ver, déjame ver si entendí. Es que, así como Daniel lo hizo en su tiempo, nosotros ahora tendríamos que hacerlo según lo que les dije de Romanos 12, o no sé si entendí bien. Sí, sí, esa era la pregunta, hermana. ¿O tú entendiste ¿Aló? diferente, David? No, yo entendí, lo que yo entendí era que si desde que empezamos a tener esa renovación de nuestra mente, de nuestros pensamientos, eh, tenemos que empezar una vida de ayuno, de consagración a Dios y enfocado en esto. Es lo que yo entendí, no sé si, Es que no sé, yo no igual. perdón. Sí, o sea, yo cuando estaban hablando de que nosotros cuando empezamos a interceder, y tomando el ejemplo de Daniel, que él desde un inicio que ya sabía de los tiempos que ya se iban a cumplir los 70 años, y que él puso en su corazón interceder, desde ese momento dijo: no me voy a contaminar con Babilonia, con todas las costumbres de Babilonia. Y él quizá hasta el final siguió esa forma de vivir, posiblemente, ¿no? Entonces yo me dije, bueno, entonces si nosotros empezamos a interceder como la palabra nos está diciendo o como nos están instruyendo, es empezar a cambiar toda nuestra forma de pensar, y no lo moderno, que hay que hacer el ayuno de Daniel para que se caigan las fortalezas en las ciudades y no sé qué, ¿no? Bueno, eso es lo que yo voy entendiendo. La pregunta es, ¿estoy en lo correcto o me acerco o voy mal? No, sí, de hecho sí, es lo correcto. Y sí quiero como reforzar lo que ahorita mencionabas, que van pegadas estas dos cosas. O sea, la separación que tiene que empezar a haber en nuestra vida de lo del mundo, del sistema. O sea, no del mundo porque tendríamos que salirnos fuera del mundo, sino del sistema. Cuando hablo del mundo, hablo del sistema, de lo que está rigiendo la conducta en la gente que no conoce a Dios. Y tú ves esto, mira. La forma de vestir del mundo cada vez está peor. La forma de hablar del mundo no debe de ser la forma en que hablamos nosotros, ¿no? O sea, cuando tú estás en un ambiente donde tú eres el único cristiano, el único creyente ahí, si tu hablar no es diferente al de todo ese círculo, algo no está bien. O sea, si tu vida no incomoda el hablar de la gente que no conoce a Dios, algo no está bien. De hecho, nuestra vida tiene que incomodar a la gente del mundo, de Así verdad. es. Eso es lo que la Biblia enseña. Nuestra vida debe de incomodar al mundo, ¿no? Decir, oye, ¿qué es esto? O sea, esta persona, ¿qué onda? Y luego Entonces, luego metemos, perdón, hasta adoptamos como hermanos, como cristianos en nuestras pláticas, adoptamos palabras vanas, tal vez que no rayen en grosería, pero palabras que no convienen hablar a uno. Y se hacen parte de nuestra plática, de nuestra forma de hablar diario. Sí, 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 sí. claro, entonces, miren, Dios mismo, cuando tú, esta es la clave, cuando tú empiezas a ser minucioso, a mirar atentamente la palabra de Dios,
la palabra de Dios es la que te va a ir restringiendo. O sea, también en eso, a veces queremos nosotros empezar a dejar ciertas cosas, pero a veces terminamos frustrados porque no podemos, pero cuando te esfuerzas en meditar minuciosamente en la palabra de Dios, la palabra de Dios va a ir restringiendo tu vida automáticamente, de verdad, eso te lo aseguro. Y eso cambia, porque cuando restringimos nuestra vida por lo que los demás dicen, a veces terminas frustrado porque te das cuenta que no puedes hacerlo. Pero cuando la Biblia va restringiendo tu vida, eso cambia totalmente porque ya no lo haces por nadie, sino lo haces porque tú viste que la Biblia dice que no tienes que actuar de cierta manera y que tu forma de hablar no es algo que agrada a Dios. Y además cuando ves, dice que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca vamos a ser juzgados, dices, ok, voy a tener cuidado de qué estoy hablando porque no quiero ser juzgado. No, hay una, ven, esto es importante, pues, a lo mejor esto también pone un buen peso en nuestra vida. La Biblia habla en- a lo largo de toda la Biblia de un montón de libros, ¿no? No solamente está el libro de la vida, hay un montón de libros, hay un libro de memorias que menciona la Escritura, que es donde está escrito esto, toda palabra que ha salido de nuestra boca, todas nuestras acciones, un montón, o sea, toda tu vida está escrita en varios libros. Y esos libros están a, a disposición de Dios. Y obviamente no quiere decir que entonces ahorita vas a decir, híjole, no, pues si todo está escrito ahí, ya, estoy mal, ¿no? Hay una forma de borrar toda esta cosa negativa. Cuando tú te arrepientes, entonces Dios borra esas cosas y ya no vuelven a existir ahí. Pero de todo lo que no te has arrepentido, ¿qué crees que? No estoy diciéndotelo para condenarte, pero está escrito ahí, de verdad. Por eso es que necesitamos vivir una vida de arrepentimiento. Cada día que termines, haz un autoanálisis a ver cómo fue mi vida hoy. Y todo lo que recuerde, Señor, perdóname. Si pensé esto, si miré esto que no tenía que mirar, perdóname. Porque de verdad, toda nuestra vida está siendo escrita. Hay libros escritos de nuestra vida. Por eso es que, o sea, Daniel y todos los hombres en la Biblia, tú los puedes ver. O sea, Dios los respaldaba porque lo que estaba escrito de ellos era solamente la parte buena. Por ejemplo, pensamos en David, ¿no? Pues David adulteró, además cometió homicidios, pero sabes que eso no le va a ser tomado en cuenta porque él se arrepintió y se arrepintió genuinamente, ¿no? O sea, lo que voy con esto es que es tan importante el arrepentimiento en nuestra vida, o sea, hacer un análisis en nuestra vida y pedir perdón por todo lo que hacemos durante el día. Porque acuérdate, el Sermón del Monte lleva a un nivel muy alto en nuestra vida, donde ya no solo adulteras cuando cometes el acto, sino dice, no, si tú ves a una mujer o a un hombre para codiciarlo, ya adulteraste en tu corazón. Entonces dices, híjole, está todavía más difícil la cosa, ¿no? O sea, como que Dios aumentó el, el punto de lo que la ley decía, ¿no? Ya no solo es el acto, sino solo pensarlo, solo hacerlo en tu mente, en tu corazón, para Dios es ya, lo hiciste y necesitas arrepentirte por eso, ¿no? Entonces, la vida, a lo que voy es que la intercesión efectiva va respaldada de una vida consagrada a Dios. No que no pecas, porque entonces, eh, o sea, ay, tampoco estoy diciendo que entonces pues, sigamos pecando, ¿no? Porque somos humanos y vamos a equivocarnos, tal vez todavía muchas veces. Pero eso no es el punto, sino que cuando tú pecas y corres a Dios y le pides perdón por haberle fallado, entonces eso otra vez te pone en una posición de justificado, ¿no? Por eso el arrepentimiento es un regalo de Dios increíble. El que Él haya pagado por nuestros pecados y que ahora solo tienes que decir, Señor, perdóname, me equivoqué, volví a equivocarme, pero aquí estoy, perdóname. Y Él dice, sí, te perdono. Mi sangre es suficiente, estás limpio otra vez, ¿no? Entonces, y eso otra vez nos restituye nuestra autoridad. Porque mira, te voy a decir por qué les voy a decir por qué es importante esto. Esto es un ejemplo muy, muy, muy bueno. Eh, en un tiempo, en el cuarto de oración, Dios puso una carga en nuestra vida por orar por el tráfico de personas, ¿no? ¿Por qué? Porque en Cuernavaca, el estado donde estamos, estadísticamente es un lugar donde hay más cristianos. Cuernavaca tiene muchos estados y creo que son
31, si no me equivoco, creo que sí. Y, y de todos esos estados, Cuernavaca es el que tiene más número de creyentes, ¿no? O sea, hay un montón de cristianos en Cuernavaca. Pero interesante que en esos años que Dios puso esa carga, era el número 3 a nivel mundial en tráfico de personas. O sea, Cuernavaca es una cosita bien chiquita y era el número 3 a nivel mundial en trata de personas. Entonces dijimos, no puede ser, o sea, comparado, estaba peleándose con Brasil y con Tailandia, o sea, países grandes, ¿no? Que aparte son conocidos por todas esas cosas, y Cuernavaca era algo muy chiquito y estaba peleando al nivel de ellos en el tráfico de personas. Entonces dijimos, ¿qué onda, no? Entonces Dios trajo una carga por eso, pero ¿sabes qué? Que antes de empezar a orar, Dios nos limpió, nos quitó un montón de cosas. Algo tan sencillo como, fíjate, un amigo le pasó esto. Íbamos a empezar el tiempo de oración y ya oramos y todo, y de repente él dejó de orar y ya se bajó. Y después al final, cuando ya estábamos hacemos algo después de cada tiempo de oración que se llama pose, como para ver qué cosas se enfatizaron, si sentimos algo de Dios, como que sí Dios le dimos al blanco o a lo mejor nos perdimos un poquito, cositas técnicas, pero sobre todo espirituales, ¿no? Y le preguntamos, ¿qué pasó? ¿Por qué te bajaste? Dice, es que mientras estaba orando que Dios les hiciera justicia a estas mujeres. Dice, Dios me estaba diciendo, si yo respondo tu oración, tú serías el primer afectado. Y nosotros así, ¿cómo? Dice, es que, ¿sabes qué? Dice, me da vergüenza decir esto. Dice, pero, dice, yo todavía compro películas piratas. Dice, y Dios me enseñó que eso es injusticia igual que el trata de personas. Entonces, si yo oro por justicia a estas mujeres, Dios va a responder a mí y me va a juzgar por esto. Entonces, por eso me detuve, dice, y me bajé, porque, dice, obviamente me bajé, me arrepentí, dice, ya no lo voy a hacer. Dice, pero me sorprendí que la injusticia aplica en todos los niveles. Es una injusticia que estas mujeres sean tratadas y les hacen cosas horribles, pero es igual, yo participo, bebo del mismo pozo cuando compro una película pirata. Es igual, es injusticia, ¿no? Entonces, es lo que te digo, como la palabra de Dios, mientras tú te metes, abrazas dices, ok, quiero colaborar con Dios, quiero orar lo que Dios está orando. Entonces, tú nada más obedece y si Dios tiene que quitarte algo, te va a decir, hey, no, detente, necesito que quites esto no está bien, esto no es agradable. Entonces, te digo, lo importante es que tú digas, ok, yo quiero, Señor, quiero ser como Daniel, quiero ser entendido. Y Dios va a decir, está bien, éntrale y en el camino yo te voy a ir mostrando si hay cosas que no estoy aprobando y yo te las voy a ir quitando. A veces esperamos, no, pues cuando ya esté bien limpio, entonces ya oro. No, hermanos, Dios es tan increíble que Él lo único que quiere es que tengamos la disposición y si Él tiene que limpiarnos de cosas, Él lo va a hacer, si seguimos enfocados en Él. Y así te puedo decir de muchos ejemplos donde Dios nos quitó cosas, hablando del tráfico de personas. Pero también puedo decirte que cuando nos fue quitado eso, en serio, orábamos así y así tenemos noticias, o sea, hicimos como una documentación de respuestas que nadie las creería más que nosotros que lo vimos, ¿no? Una vez Dios nos puso a orar por los traficantes, ¿no? Dices, ¿cómo puedes orar si esos cuates están más endemoniados que nada, ¿no? Pues Dios nos dijo, o sea, ¿tú crees? Yo le dije, Señor, ¿cómo puedo orar por ellos si estos cuates están mal? Y Dios me dijo, ok, entonces ¿tú crees que la obra de Jesucristo no es suficiente para ellos también? O sea, nada más tú lo merecías, ellos no merecen. Y yo fue como, pues no, obviamente no, Dios murió por todo el mundo, Jesús vino a dar su vida por todo el mundo. Entonces dije, pues está bien, empezamos a orar, Señor, sálvalos. Ellos mismos están siendo cautivos de algo que los lleva a actuar de esta manera. Concédeles que se arrepientan, que sepan que lo que están haciendo está mal, están atentando contra ti. Y además tú dices que tú vas a venir y juzgar a todos los que han traficado con almas. Sálvalos. Y de verdad esto es una de las cosas que hasta las recuerdo y digo, híjole, a veces no vemos estas cosas porque no oramos. Y ese día fueron seis tratantes en Tlaxcala, fueron a las autoridades y entregaron como 50 mujeres que tenían prisioneras,
Les dijeron, ¿saben qué? Nos dedicamos a esto, venimos aquí a entregarnos. Y la autoridad estaba así como, ¿en serio? ¿Y por qué? O sea, casi que los querían detener, en serio, como era. ¿Pero por qué se entregan? Y ellos dijeron, no sabemos por qué, solo sabemos que lo que estamos haciendo está mal y ya no queremos hacerlo. Y tú, obviamente las noticias era como, no sabe, no sabemos qué pasó con estos hombres, pero cuando vimos eso, dijimos, oramos por este número de personas, oramos para que Dios liberara a tantas mujeres, tantas personas fueron a entregarse y liberaron a tantas mujeres. No es coincidencia, fue una respuesta a la carga que Dios puso. Y él quería obrar, él quería hacer un milagro, él quería liberar a estas mujeres y también quería salvar a estos hombres. Y él lo hizo, no solamente nos dijo, oren esto porque yo lo voy a hacer, nosotros, ok, vamos a orar. Y Dios lo hizo. Entonces, pero si nosotros no hubiéramos dejado todas estas cositas como este amigo que compraba todavía películas piratas o cositas así, o sea, Dios no puede responder cuando nosotros estamos orando en contra de algo que todavía nosotros participamos, no tenemos autoridad y si Dios respondiera, seríamos afectados nosotros primero, ¿no? Entonces ahí es donde va pegado una vida de consagración a Dios para que nuestra oración sea efectiva. ¿Sí, sí es clara esa parte? Sí, más que contestado, ya te adentraste mucho más. Y así como que, bueno, ya sabemos dónde estamos. Gracias, hermano, bendición. Algo que yo he aprendido es, yo no puedo ayudar a una persona que está, es un ejemplo, esclavizada en la pornografía. Yo no la puedo ayudar si yo todavía veo películas eróticas o películas que tengan escenas sexuales. La victoria que tú vas venciendo, las batallas que vas venciendo, son la autoridad que vas ganando para poder ayudar a los demás. Igual es en la intercesión, en la forma que tú estás viviendo, es el alcance que tienes con tu intercesión. Muchas cosas van a limitar nuestra intercesión, pero no porque sean demonios o principados queriendo detenerte, sino tu misma vida es la que detiene muchas de las peticiones o intercesión que llevamos. Sí, claro. Sí, bueno, desde hace rato vi que creo que Iván había levantado la mano. Sí. Ah, ok, sí, ahí está. Venga, Iván. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Jaime, Iván. Jaime, Sí, ¿tienes un lápiz o un lapicero, este, un papel? dame un segundito. Ok, sí, dime, ya aquí tengo. Canal Nacional Ajá, 240, fracción 2, Colonia ajá. CTM, Colonia CTM, código postal 04490, 044. 90, Ajá. Canal Nacional de Coyoacán. A ver otra vez la última parte porque se cortó un poquito, por favor. Canal Nacional de Coyoacán. Ajá, Con respecto al ayuno, eh, eso te lo dejo a ajá. ti y yo sé que Dios te va a mover a orar y Dios te va a enseñar lo que pasa ahí. Este, con respecto al ayuno, Ujú, hace un tiempo sí, estuvimos atendiendo a un joven
que se metió a ayunar así de la nada. Este joven tenía mucho problema con la perversión sexual, era muy así, entonces, pero es hijo de Dios, es hijo Ajá. de Dios. Entonces, alguno tal vez podría decir, ¿cómo es posible que un hijo de Dios ande haciendo esas cosas? Sí, es hijo de Dios. Entonces, llegó un momento en el cual él no quería cambiar, sino que aparentaba que quería cambiar. Y entonces, según él, se metió a ayunar, y además de estar ayunando, estaba trabajando. Y llegó un momento en el cual le hizo falta mucho, pues, oxígeno a su cerebro, porque el agua es oxígeno. Y entonces se perdió, o sea, quedó loco, quedó loco. Y entonces eh, los trajeron a la casa y los tuvimos y nunca había yo amarrado a nadie y esa vez yo lo tuve que amarrar. Y yo oraba y decía, Señor, no puede ser, lo quiero mucho a él. Entonces, no puede ser que esté así, ¿qué va a pasar con él? Y yo oraba, y decía, y me quedé, yo ponía una hamaca y a él lo tenía ahí abajo, y yo en la hamaca yo ahí me quedaba ya estaba muy cansado. Entonces llegó un momento en el cual Dios me llevó a la palabra, y me llevó a Romanos capítulo 1 versículo 18 al 32. Y entonces en base a eso, esa misma hora me levanté y le dije, ¿sabes qué? Quien te ha entregado es Dios. Y a quien Dios entrega, no hay nadie que lo libere. No hay nadie que, hasta que cumpla Dios su propósito. Entonces, eh, cuando en un momento de lucidez, él empezó a llorar y empezó a pedir perdón. Y según Romanos, lo que yo puedo entender en el capítulo 1 del versículo 18 en adelante, Dios entregó a la humanidad por tres aspectos muy importantes, que es, el primero es por la idolatría, el segundo es por cambiar la verdad de Dios por la mentira, y tercero por deshonrar sus propios cuerpos. Entonces, en base a eso, por él ya le pregunté, ya que estaba lúcido, que Dios le iba dando libertad, y él me comentó eso, que se puso a ayunar. Dice, no, es que Dios me mandó, me dijo que yo ayunara. Entonces yo dije, pero ¿cómo te mandó así? No entiendo. Si Dios te hubiese mandado ayunar, ¿por qué terminaste así? Y bueno, para no hacer larga esto, hasta el día de hoy, él quedó bien, él quedó libre, Dios lo liberó, pero no entendió, volvió otra vez y cayó al psiquiátrico y hasta ahorita todavía está en el psiquiátrico. Entonces, el ayuno es necesario, es muy necesario, la oración es muy necesaria, pero creo que también hay una parte en la cual Dios te dirige para ayunar. Dios te dirige para ayunar. Dios eh, te va mostrando las cosas, cómo, ¿sí? ¿Cuándo? No es porque, ay, veo de alboroto por ejemplo, en esto de la pandemia, ay, entonces hay que ayunar y ayunar y ayunar, y entonces, pero, ¿por qué? O sea, así nada más, o solo porque la escritura habla por diferentes partes en las escrituras de que ayunaba, Pedro ayunaba, Pablo ayunaba, Daniel ayunaba, etcétera. Entonces, y muchas veces yo me he topado con hermanos que dicen, no, es que este género no sale sin oración y ayuno. Entonces, yo digo, bueno, ahora, y quiero, está la hermana Noemí, la hermana de la mamá de Mimi, ¿no? Sí, Ujú. Ok, y con todo respeto hacia ella, le amo mucho y la conozco muy poco, pero le he aprendido a amar. Ahora, ella, en la condición en la que está, Dios la ha fortalecido, Dios la ha levantado, pero
Si yo fuera su pastor o si yo fuera un hermano que está atendiendo, yo la iba a cuidar a ella y le iba a decir, usted ore, pero ahorita tranquila con el ayuno, porque usted lo que necesita es agarrar fuerzas. Es como lo que decías más o menos como lo del carburador. O sea, hay que ser conscientes que mi cuerpo ha pasado por un proceso de una quimioterapia, entonces yo tengo que restaurar, ¿sí? Entonces, tranquilo, ¿sí? Va a llegar tu tiempo y Dios te va a ayudar. Pero en ocasiones, eh, hermanos se meten a ayunar cuando saben que su condición física está un poco bajos en ciertas cosas y entonces sufren un colapso. Y entonces no solamente eso, sino que vienen los otros que son hermanos, que son hijos de Dios y lejos de ayudar, condenan, no, es que tienes muy poca fe, y etcétera. Entonces, creo que esto es muy importante. Sí, el ayuno es muy importante, pero yo fui militar y, y es casi parecido a esto, ¿no? Había momentos en los cuales algunos compañeros no podían hacer la misma actividad que todos teníamos que hacer porque se lesionaron o porque tenían, entonces los otros teníamos que ayudar inclusive con su equipo y a veces turnarnos para poder cargarlo a él para que pudiera recuperarse. Entonces, creo que más o menos es eso, ¿no? Y gracias, te agradezco por eh, la enseñanza, la predicación, y es muy confortante y me da mucho gusto. No sé, tal vez tendrás unos 38 años, tal vez, no sé, pero este, que Dios siga utilizando tu vida para bendecir a muchos. Este, Pues gracias a Dios y miren, sí es importante, si quieren yo puedo después pasarles información acerca del ayuno, porque les digo, ah, es muy importante que sí lo entendamos bien conforme a la Biblia, porque digo, el caso que mencionaba ahorita Iván es claro, ¿no? O sea, no es nada más ayunar por ayunar, ¿no? Y siempre que Dios te guía algo así, tú lo ves en la Biblia, siempre que Dios guió a alguien para ayunar, no fue con un propósito de tronarlos, ¿no? O sea, no, nunca lo ves así, de hecho, fue para algo benéfico, nunca fue como para, en el caso de lo que mencionaba ahorita Iván, ¿no? Y mira, por ejemplo, pueden leer un capítulo que es claro, Zacarías capítulo 7 dice que vienen los sacerdotes a preguntarle en este caso Zacarías, oye, pregúntale a Dios si tenemos que seguir ayunando, porque la ley había establecido ciertos días que tenían que ayunar durante en ciertos meses, ¿no? Y ellos lo siguieron haciendo. Piensa, imagínate esto, están cautivos en Babilonia por su desobediencia, pero ¿qué crees? Siguieron practicando el ayuno ahí, cautivos. Por su desobediencia ellos seguían ayunando. Y están diciendo, oye, pregúntale a Dios si todavía tenemos que seguir haciéndolo, ¿no? Y Dios les contesta, dice, no lo hacen para mí, ni siquiera cuando comen lo hacen para mí, o sea, pues ¿por qué lo hacen? Diciendo, nunca entendieron, nunca se trató de eso, o sea, pero ellos eran diligentes en hacerlo porque la ley decía que lo tenían que hacer, pero no porque amaban a Dios o no porque Dios se los había dado a conocer, ¿no? Ellos solo lo hicieron porque alguien o les enseñaron que se tenía que hacer y ya, ¿no? Yo creo que ahora puede pasarnos igual. Escuchamos que el ayuno es importante, porque es totalmente importante. La Biblia habla de cosas simplemente en Jesucristo. Cuando vienen unos fariseos y le dicen, oye, tus discípulos no ayunan, los discípulos de Juan ayunan, pues ¿qué onda, no? O sea, ¿qué está pasando? Y él les contesta, ¿acaso puede el novio cuando está de bodas ayunar y todo, ¿no? Y si él está disfrutando todo esto, ¿no? Como diciendo, yo estoy aquí, déjenlos que disfruten, se trata ahorita de que me disfruten a mí. Cuando yo les he quitado, dice, entonces van a ayunar. Entonces, una, una de varias cosas que vemos en la Biblia, el por qué ayunar, es por esto. Cuando tú
quieres acrecentar tu sensibilidad hacia Dios, entonces es una forma en la que en la que sí puedes ayunar y va a funcionar. Ahí lo dijo, cuando el novio les ha quitado, entonces ayunarán. O sea, Jesucristo ahorita no está físicamente con nosotros, Él fue al Padre, va a regresar un día, pero como anhelamos su venida, entonces sí es válido ayunar, como porque anhelamos tener más de Él en nosotros, ¿no? Y entonces ahí sí es válido limitar tu carne, tu. Miren, la comida, ustedes están de acuerdo, por lo menos a mí me encanta comer, entonces es algo que, además que a veces ya se te hizo tarde, yo por lo regular como a las 2, ¿no? Cuando ya son las 3, hasta empiezo a ponerme de malas porque ya necesito comer, porque aparte me gusta, de verdad, disfruto mucho comer. Entonces la comida es como otra vez, ya vienes así como medio bajón y comes y es como, uy, te levantas, ¿no? Es como algo, es bueno, pero es bueno para nuestro cuerpo, como bien mencionaba este Iván, ¿no? Pero cuando tú en tu espíritu sientes la necesidad de querer tener más de Dios, entonces sí puedes limitar tu carne en no obtener alimento físico para poder obtener más de Dios. Y cuando es algo así, Dios te va a dar gracia. De verdad, Dios te va a dar gracia para que puedas hacerlo. Entonces, yo creo que tal vez sería mejor después tomar una clase para esto, porque hay muchos ejemplos buenos. Elías es un claro ejemplo, cómo Dios le prepara una torta. Bueno, hay un montón de partes en la escritura interesantes de esto, pero creo que sí, tiene mucha razón Iván, tenemos que hacerlo con un deseo producido por Dios. Si yo llego y te digo, oye, tienes que ayunar, híjole, es un poco peligroso. El ayuno es algo que viene de tu comunión con Dios. Es lo que te decía, si tú te enfocas en ser minucioso en la palabra de Dios, Dios te va a decir cuándo tienes que ayunar y por qué tienes que ayunar. Mientras tú no sientas la voz de Dios hablándote con respecto a esto, mantente ahí. Mira, el ayuno no te hace más espiritual que otro. De verdad, eso sí te lo puedo decir. No te hace más espiritual que otro, no te va a hacer mejor que otro, pero es una práctica buena, porque la Biblia habla acerca de eso. Porque a veces la gente, conocido gente que lo hace para decir, no, yo soy mejor porque yo ayuno más días que tú. Como los fariseos, dice que ayunaban 2 veces a la semana, ¿no? Y velos, terminaron matando al Señor Jesús. O sea, es algo, el hombre pervierte todo lo que Dios ha provisto como algo bueno, el hombre lo echa a perder. Entonces, la clave es la guianza del Espíritu en nuestra vida, para todo, para ayunar, para todo, de verdad. Una ocasión, en el 2011, Dios me pidió que yo hiciera un ayuno muy largo y me dio miedo. Y cuando yo dije, voy a hacerlo, ya había pasado un año de que Dios me lo había pedido. Y estábamos orando unos hermanos, unos jóvenes de la iglesia, y yo le dije, hermanos, necesito una confirmación de Dios, pero no les voy a decir qué es, porque no quiero que ustedes metan su entendimiento. Y estábamos orando y uno me dijo, dice Dios que no. Pero la pregunta que yo tenía no era si sí o si no, porque yo sabía que Dios me lo estaba mandando, sino la pregunta era, ¿cuándo empiezo? Y dije, ok, sigamos orando. Y otro hermano agarró la parte, la Biblia y en Daniel. Y nadie sabía al respecto y este hermano me dijo, David, siento decirte esto, Daniel dispuso en su corazón a no contaminarse. Y yo entendí que cuando yo dispusiera en mi corazón, él iba a respaldar. Pero aún así, le dije, ok, Dios, si esto es tuyo, en verdad quiero que venga una persona de tal lugar, de otra ciudad y de otro estado a mi ciudad, cosa que nunca había ido, que yo conocía, pero nunca habían ido a mi ciudad. Yo le dije, quiero que venga uno de ellos a decirme aquí a la ciudad, y si viene, quiere decir que tú me estás mandando. Y al otro día me dijeron, me hablaron por teléfono y me dijo, oye, vamos hacia Estados Unidos
pero tenemos que ir hacia Mérida a sacar nuestro pasaporte y estábamos en camino a Coatzacoalcos. Estamos a 2 horas de llegar a Coatzacoalcos. ¿Nos quieres recibir? Y le dije, sí. Y cuando colgué le dije, Dios, no hay más excusas, tú me estás diciendo que sí. Y yo hice un ayuno largo, pero pedí 2 veces confirmación. A lo que voy, si es bueno ayunar, como decía Iván, el ayuno, un día, 2 días, ir teniendo una vida de ayuno al mes, pero si quieres hacer un ayuno largo, 2 cosas: pide confirmación y confirmación de que, y estar seguro que Dios te está enviando a hacerlo. Y 2, en mi caso, yo tengo un amigo en Coatzacoalcos que es doctor, y yo le comenté la situación, y él estuvo todos los días, me hablaba, una vez a la semana iba a mi casa y me checaba cómo estaba de la presión y todo, porque necesitamos cuidar nuestro cuerpo. Y lo que dijo Iván es muy, 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 muy importante. Tenemos que estar consciente qué le falta, qué necesita nuestro cuerpo, y no exponerlo a algo tan fuerte, y aparte que no estemos seguros que Dios nos está mandando a hacer un ayuno largo. Sí, totalmente estoy de acuerdo con eso porque bien, es que es lo que les digo, es un estilo de vida. O sea, la vida cristiana es un estilo de vida y involucra esto donde, ok, tú sabes que en algún momento Dios va a pedirte tal vez que ayunes, entonces, ¿qué haces? Tienes que cuidar tu alimentación, tienes que cuidarte, o sea, no puedes andar pues metiendo cosas a tu cuerpo que sabes que al cabo del tiempo te van a hacer daño, ¿no? Entonces, sobre todo en este punto, de verdad, y se los digo por experiencia porque hemos ayunado en la guianza de Dios, pero siempre con esta parte de, y también sin condenación, porque sinceramente muchas veces he roto los ayunos y que han sido puestos por Dios, y Dios no se ofende con eso, o sea, no es de que ya Dios no me ama porque fallé, ¿no? Y porque me comí una fruta porque ya estaba sintiendo que me faltaba el azúcar, ¿no? Entonces y continúe y ya, o sea, yo sé que no hay, o sea, en eso no hay, como eso es algo extra de tu devoción de Dios, hacia Dios, perdón, o sea, yo creo que eso, o sea, a Dios le encanta eso aún, y Él no tiene problema cuando fallas, ¿no? Dices, ok, voy a ayunar hoy, y a mediodía ya no pudiste y lo rompiste, Dios no se ofende contigo, de verdad, en ese aspecto hay libertad, ¿no? En ese punto. Y no estoy diciendo que entonces lo hagas, ¿no? Sino que eh, eso lo determina a veces cómo es nuestra alimentación. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, como decía David, porque si Dios te dice que en un punto te lleva como a Jesús a orar 40 días, y si tu cuerpo no tiene lo necesario para sostenerse todos esos días, pues va a estar, no va a ser sino porque no fuiste diligente en cuidar tu cuerpo, la Biblia dice que es el templo del Espíritu, ¿no? Así es. Entonces, no sé si hay otra pregunta o ya, no sé Iván, tú, David, por el Iván tiempo. tiene la mano levantada. La última pregunta, ya es tarde. No, yo solo quiero nada más, no agregar nada, solo comentar y con esto me despido porque mañana voy a manejar y a mí me pega el sueño pero sabroso cuando voy manejando y no quiero desvelar. Entonces, este, nosotros, los hijos de Dios, y creo que todas las personas, hablo en términos generales, somos adictos, la verdad somos adictos al azúcar, ¿sí? Quien diga que no le voy a decir mentiroso, entonces mejor vámonos llevándola suave. Entonces, somos adictos al azúcar. Y entonces cuando nos metemos a ayunar, empieza a doler la cabeza. Y yo he estado con personas que están ayunando, que estamos ayunando, y entonces
hermanos, pues, hermanos, y empiezan a reprender, empiezan a decir que tienen ataques de los demonios porque les empieza a doler la cabeza y les digo, no, cálmense. No es esto. Lo que pasa es que ya el cuerpo necesita azúcar y por eso se pone así, pero no es ningún ataque espiritual, tranquilo. Y entonces, no, pero es que otras veces no, la verdad, nuestro cuerpo está muy intoxicado de tanta azúcar y cuando se está bajando la dosis de azúcar, empiezan los mareos y empieza Sí, los dolores de cabeza y empieza entonces a reprender. Y entonces cuando empiezan a hacer eso, hay un desgaste mayor, hay un desgaste mayor y entonces lo que tenemos que hacer es calmarnos y en oración, es decirle a Dios, es Padre, sostén, quiero terminar esto, quiero hacerlo, porque yo lo necesito y yo Sí. quiero tener más de ti, entonces, y no entrar en una guerra, en una batalla que realmente, honestamente, no la hay, no la así hay, es. sino Sí. que mi cuerpo está perdiendo algo que le gusta, y entonces, eh, pues me veo así, pero no, no es ningún ataque. Digo, quiero comentar esto por si en algún momento alguno de los que estamos aquí y que no ha tenido esa experiencia, debe de calmarse y pedir a Dios, ir en oración con suavidad. ¿Sí? Y como decía Jaime, y si en medio de la oración sientes que te se está faltando algo, puedes tomar un poco de agua. Eso no afecta nuestra condición para con Dios. No somos menos hijos, no nos deja de amar o nos va a reprender. No, es que también vamos empezando y de repente poco a poco, hasta que llegamos a hacernos, como decía él, ponchados, ¿no? Y ya las vamos aportando más, pero es esto y sí, es correcto ayunar. Y otra vez, Sí. gracias y Dios les bendiga. Y Pues es todo por hoy. Recuerden la lectura que tienen por leer, el libro y los pasajes de la Biblia y los versículos a memorizar. El próximo viernes los vamos a preguntar. Que la paz de Dios sea con ustedes, hermanos. Gracias por estar aquí y disculpen la hora, pero a veces se pone buena el tiempo de preguntas y pues yo creo que en el tiempo de preguntas también Dios responde, nos revela algunas cosas tanto a ustedes como a nosotros. Cada que se está compartiendo la palabra, Dios está hablando y revelando eh, a todos por igual. Así que gracias por sus esfuerzos y sus responsabilidades. Que la paz de Dios sea con ustedes, hermanos. Pasa a vos, hermano. amén. Saludos, hermano. Amén. Paz a ustedes. Bye. Amén. Saludos, David.